algunos de ustedes que ya han rotado conmigo, a veces les cuento las historias. En el hospital antiguo nosotros no teníamos unidad de cuidados intensivos neonatales. Y cuando nos pasamos al nuevo hospital, llegamos y los ventiladores estaban ahí entre neopatológicos e intermedios, todos empolvados y arrumados, ¿no? Obviamente que fue un gran avance pasar al nuevo hospital y la unidad de cuidados intensivos no empezó a funcionar inmediatamente, creo que pasaron 1 o 2 meses para que recién empiece a funcionar. No teníamos, por ejemplo, surfactante, no teníamos corrugados para los ventiladores, es decir, no teníamos mucho, pero se inició y ahora los que han tenido la oportunidad de ingresar saben que nuestra unidad de cuidados intensivos es grande, es valiosa, recibe a muchos niños, salva a muchos niños. Pero justo es la meningoencefalitis, una patología que a pesar de todos estos avances no hemos conseguido muchas veces lograr controlarla. Y como siempre, la importancia o digamos lo más triste de esto es que causa una alteración tanto en el neurodesarrollo y puede causar consecuencias muy tristes, ¿no? Como por ejemplo tener niños con parálisis cerebral infantil o de repente niños con atrofia cerebral, como el que hemos visto ayer en la práctica, ¿no? Un niño que hay una gran diferencia, un gran espacio entre su parénquima cerebral y su cráneo, ¿no? Entonces, justo siempre cuando empezamos un tema tratamos de llamar la atención con esto, porque como vamos a ver más adelante, no es una patología que muchas veces sea fácil diagnosticar, ¿no? Entonces, ustedes pueden visualizar ahí, causa secuelas en casi el 20 al 60%, ¿no? Esos niños que las madres traen en sus cochecitos, que no pueden sentarse, que no hablan, que no han tenido un desarrollo psicomotor normal, muchas veces son producto de estas infecciones que son muy devastadoras, ¿no? Entonces, para continuar, vamos a definir algunos términos, ¿no? La terminación itis, como ustedes saben, significa inflamación. Entonces, cuando nosotros decimos meningoencefalitis, meningitis viene de la inflamación de las meninges, como ustedes pueden ver ahí. La encefalitis ya es la propia inflamación del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conversar un poco hoy en el periodo neonatal. Entonces, para definir esta patología vamos a decir pues que es la infección tanto de las meninges como también va a haber un compromiso subsecuente del parénquima cerebral y esto va a ocurrir en pacientes recién nacidos, ¿no? Para algunos definen recién nacidos hasta los 28 días, otros toman 30 días, pero en general durante el primer mes de vida. La epidemiología también nos hace llamar la atención, ¿no? Porque si nosotros vemos que es una patología frecuente, que ocurre con mucha frecuencia, pues tenemos que estar preparados en ella, ¿no? A la izquierda pueden ver algunas de las estadísticas. Estas estadísticas obviamente son de países desarrollados, como por ejemplo nos dicen que se producen 0,25 a 0,32 por cada 1000 nacidos vivos, que el 30% de meningoencefalitis ocurren en recién nacidos prematuros, que del 15 a 20% de niños que tienen una sepsis neonatal temprana pueden desarrollar una meningoencefalitis y que del 15 al 20% de los que tienen sepsis neonatal tardía pueden desarrollar meningoencefalitis. Otras estadísticas son las que ven en la parte inferior, 0,8 por cada 1000 recién nacidos vivos hacen una meningoencefalitis durante su primera semana de vida, mientras que el 6,1 por cada 1000 nacidos vivos hasta los 3 meses de edad. Y miren acá nuevamente, la mortalidad puede llegar hasta el 40 al 58%, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de contrarrestar esto, ¿no? Ya hemos conversado con algunos de los grupos que ya han expuesto sepsis neonatal en otros países y a pesar de que nuestra norma técnica lo establece, a todas las gestantes les hacen un screening para ver si están infectadas con estreptococo del grupo B. Y eso se hace mediante un hisopado, tanto vaginal como anal. Lamentablemente está escrito en nuestra norma técnica, pero no es una práctica que se cumpla, ¿no? Porque nosotros que acudimos a la atención de los partos, nunca hemos visto que nos digan que una gestante tiene su prueba y más aún que va a recibir o ha recibido profilaxis, ¿no? Entonces, en la tarjeta de la madre nosotros tenemos acceso a todos los antecedentes, pero yo nunca he visto que haya esto, ¿no? Entonces, y es algo que no se hace, ¿no? A comparación de que sí la hacen en otros países, y hacer esto pues disminuye la incidencia de sepsis y por ende la incidencia de meningoencefalitis. Entonces,
aquella gestante que esté infectada por estreptococo del grupo B va a recibir esta profilaxis antibiótica. Y algo más que podría ayudarnos a disminuir estas cifras es hacer una rápida evaluación de los neonatos que tengan factores de riesgo. Ya han hecho la clase de sepsis, ¿verdad? Ya. Entonces, ya saben cuáles son todos esos factores de riesgo materno. Entonces, si me nace un niño que tiene un RPM de 3 días, obviamente este niño puede tener factor de riesgo para hacer sepsis y también para hacer una meningoencefalitis. Entonces, como pueden ver ahí, varias entonces de las cosas que les voy a decir ya lo acaban de escuchar seguramente, pero igual, los factores de riesgo para hacer una meningoencefalitis neonatal son la prematuridad. Ustedes han visto que a menor edad gestacional hay un mayor riesgo de hacer una sepsis y una meningoencefalitis. El RPM prolongado, es decir, aquel que dura más de 18 horas, que la madre tenga una infección intraamniótica definida como corioamnionitis, ¿no? Es decir, que la madre tenga el líquido amniótico purulento, tenga fiebre materna, tenga sensibilidad uterina, nos indica que este niño podría también tener una meningoencefalitis. La hemorragia intraventricular, que también muchos de ustedes que ya están rotando también han hecho la clase de patologías prevalentes del prematuro. ¿Por qué? Porque ese acúmulo de sangre muchas veces nos lleva a una hidrocefalia obstructiva y esa sangre sirve como medio de cultivo para que las bacterias se propaguen, se multipliquen y obviamente infecten todo lo que es el sistema nervioso central. Niños que tenemos hospitalizados de repente por una patología común, digamos, un niño que ingresa por ictericia para recibir fototerapia y en el transcurso de su evolución empieza a hacer fiebre, convulsiona. Entonces, el mismo hecho de estar en un ambiente intrahospitalario, donde las bacterias son pues diferentes, son más agresivas, también es un factor de riesgo para hacer una meningoencefalitis. Y la infección urinaria, si bien es cierto, es controversial, cuando ustedes lean los artículos, algunos no la van a considerar. Sin embargo, en la práctica vemos muchas veces que pacientes que han tenido infecciones urinarias a repetición también tienen el riesgo de hacer sepsis y o meningoencefalitis. Entonces, la etiología me imagino que también va a ser muy común, muy parecida a la de sepsis, pero nosotros vamos a dividir la meningoencefalitis también en precoz y tardía, ¿no? Precoz antes de las 72 horas y tardía después de este tiempo. ¿Cuáles son las bacterias que ocasionan una meningoencefalitis precoz? En primer lugar, el Streptococcus agalactiae o Streptococcus grupo B y luego la Escherichia coli. Ambos son causantes del 65 al 75% de las meningoencefalitis. Luego tenemos ya otros bacilos gram negativos. Y en las tardías, las que cobran mayor relevancia son la Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter, la Serratia. Y en prematuros, ¿cuáles son las bacterias que causan con mayor frecuencia meningoencefalitis? En primer lugar, Staphylococcus aureus, seguido por Listeria monocytogenes, por Streptococo del grupo A y por el Streptococo alfa hemolítico. Entonces, para hablar un poquito sobre la fisiopatología, ¿cómo ingresan esas bacterias al sistema nervioso central? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera dar una opinión? ¿A través del torrente sanguíneo? Muy bien. Entonces, las bacterias ingresan al cerebro a través de la vasculatura cerebral. Y lo primero que van a causar es un proceso inflamatorio, ¿no? Y si entran a través del plexo coroideo, van a causar una plexitis, posteriormente una ventriculitis. Y una vez que han inflamado los ventrículos, invaden el líquido cefalorraquídeo, posteriormente invaden las meninges como el aracnoides, y esto podría causar una hidrocefalia, y luego por estar cercano al tejido cerebral produce una invasión del parénquima cerebral. Ahora, el cuadro clínico en realidad, la severidad del inicio agudo de estos síntomas y las secuelas que hemos mencionado en el neurodesarrollo va a depender de algunos factores, como por ejemplo el momento de la infección. No será lo mismo que este bebé que me nace sea producto de una madre con una corioamnionitis. De repente ya la infección la está incubando desde que está en el vientre materno y es un niño que nace mágico, ¿cierto? A que este niño adquiera la enfermedad, como les mencioné, se hospitaliza por otra patología y adquiere la enfermedad intrahospitalariamente. Entonces, el momento de la infección es un elemento importante.
También saben ustedes la protección inmunológica que le transmite la madre al feto, no solo a través de la sangre placentaria, sino luego a través de ¿qué? De la leche materna. Muy bien. Entonces, por eso es que muchos de nosotros promovemos la lactancia, estamos a favor de la lactancia. Y otro factor importante es la respuesta inflamatoria e inmune del recién nacido en este periodo importante que es el neonatal. Ahora, cuando hablamos sobre el cuadro clínico, ahí lo pueden leer, el cuadro clínico es sutil e inespecífico, ¿no? Y eso también lo hemos ido conversando a lo largo de las prácticas. ¿Qué entienden por sutil? Muy bien, algo que pasa inadvertido, algo que no es muy evidente, ¿no? Entonces, eso significa que hacer el diagnóstico de meningoencefalitis en los niños es un reto para nosotros, ¿no? Entonces, que si no somos observadores, que si no hacemos un buen examen físico, esta patología se nos puede pasar y ya nos podemos dar cuenta cuando es demasiado tarde, de repente cuando el niño ya está chocado, cuando el niño está en un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, como varias patologías en el periodo neonatal, la meningoencefalitis también es sutil y, como dice ahí, inespecífica, es decir, yo no tengo un signo que sea patognomónico de la meningoencefalitis, ¿no? Entonces, recalco en este periodo que todos esos signos meningios que ustedes de repente han estudiado en los adultos no se presentan en este periodo neonatal. Entonces, yo tendré pues que hacer un diagnóstico temprano para dar un tratamiento oportuno y evitar todas esas secuelas que hemos mencionado. ¿Qué es lo que yo podría ver? Inestabilidad de la temperatura. A ver, ¿qué opinan de ese signo? ¿Qué podría haber? Fiebre o hipotermia, ¿no? Entonces eso también lo tienen que tener bien claro. Los neonatos no solamente hacen fiebre, sino también hacen hipotermia y ese es un signo de mal pronóstico. ¿Y cuál es la temperatura normal de un neonato? A ver, algo fuerte. Brenda. Muy bien, ¿no? Entonces en los niños consideramos mayor de 38, pero en los neonatos, si nosotros tenemos más de 37,5 ya es fiebre. Y si tiene menos de 36,5 es hipotermia, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros signos que podría ser inespecífico porque de repente el bebito está con una temperatura mayor a 37,5 porque está muy arropado, porque la incubadora tiene mucha temperatura, o al contrario, podría tener hipotermia porque el ambiente está frío, está perdiendo calor de diversas maneras. El otro signo es la pobre succión y los vómitos. Que podríamos encontrar pobre succión en otras patologías, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué patología encuentran pobre succión? En hipoglicemia neonatal. Entonces, en la sepsis, ¿no es cierto? Entonces, la pobre succión es un signo inespecífico y también el niño podría estar vomitando, podría estar hipoactivo, que también lo vemos en sepsis, en hipoglicemia, podría tener dificultad respiratoria, ¿como en qué patologías? Bueno, muy bien, otra. Membrana hialina, muy bien. Taquimia transitoria, SALA, muy bien. Entonces, pero puede ser que el niño no tenga ningún factor de riesgo para hacer estas patologías y le toma una radiografía y no tiene ningún patrón característico ni de hialina, ni de neumonía, ni de taquimia transitoria. ¿Eso también ya lo han hecho? Dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, si la placa está normal, si el niño no tiene ningún factor de riesgo, el niño podría estar haciendo esta dificultad respiratoria por sepsis o por meningoencefalitis. Y muchas veces estos niños nos hacen apnea, ¿no? Pero el apnea, ¿cómo se define? Escucho murmullos, pero no escucho nada claro. A ver, alguien que diga fuerte y claro. Los que han estado anoche en la práctica. Les ha llegado un niño con apnea o con paro, un neonato que justo a la hora que entraban llegó. No fui yo, pero me contaron. Freddy. No, yo estoy en salud, doctora, pero sí nos contaron. No, ustedes han estado, ¿no? Lo confunden. ¿Sí? ¿Has visto ese niño que llegó, hizo paro, hizo apnea o no llegó ninguno? No se ha llegado a hecho paro.
Ha hecho paro porque le han dado ventilación a presión positiva, le han dado masaje cardíaco, ¿no? Así con Pero deditos. a veces, como saben, en los recién nacidos lo más frecuente es el paro respiratorio, ¿no? Y el apnea se define como el cese de la respiración por más de 20 segundos que se asocia a bradicardia o cianosis, ¿no? Entonces, un niño que tiene una meningoencefalitis también podría hacernos un cuadro de apnea. Ahora, si hablamos específicamente ya de las manifestaciones neurológicas, este niño tiene también un amplio rango, ¿no? Puede estar de repente muy irritable, o puede estar letárgico, o puede incluso irse al coma, puede estar hipotónico, puede tener tremores o convulsiones, o su fontanela puede estar abombada. Y nuevamente lean, ¿no? Convulsiones focales o sutiles, ¿no? Es decir, el neonato no debe hacer una convulsión tónico-clónica como un adulto o un niño grande. El neonato simplemente nos hace movimientos de apertura y cierra los ojos, parpadea, o de repente empieza a hacer movimientos como de succión y es una convulsión. O de repente empieza a hacer movimientos de pedaleo con sus piecitos y como lo hace repetitivamente y todos esos movimientos siguen el mismo patrón, esa es la definición de una crisis epiléptica. Entonces, si yo no sé, lo veo al chiquito que está abriendo y cerrando los ojos y digo, me está guiñando, ¿no? Pero no, está convulsionando, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar muchos videos, ¿no? Los que también ya han rotado conmigo, creo que en los últimos grupos no, pero en el grupo anterior les pasé los videos del examen físico del recién nacido y del examen neurológico, ¿no? No sé si los llegaron a ver, pero es importante porque ahí podemos ver en vivo en los bebés cómo podemos evaluar todo esto. Entonces, esas serían las manifestaciones neurológicas. Y para hacer el diagnóstico, ¿qué prueba piensan que me hace el diagnóstico de una meningoencefalitis? Hemocultivo, ¿qué más? Punción lumbar, ¿qué más? Hemocultivo y punción lumbar. Ya, estamos bien, pero el que me hace el diagnóstico definitivo es la punción lumbar, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que hay unas condiciones específicas en que yo podría hacer el diagnóstico con un hemocultivo positivo. Recuerden también que cuando se trata de algo tardío, muchas veces estos niños inician su cuadro con una infección urinaria, por eso es que, como ustedes pueden ver ahí, pedimos algunos exámenes como el hemograma, el hemocultivo, el urocultivo, pero la prueba de oro para diagnosticar meningoencefalitis es la punción lumbar, ¿no? Y con la punción lumbar nosotros tenemos que ver varias características. La presión de apertura, que no tenemos cómo hacerlo en recién nacidos, y habrán visto en adultos, ¿no? Que le conectan como una escala y te marca la presión, pero en niños, como les comentaba el grupo actual, no tenemos ni siquiera agujas para punción lumbar, ¿no? Y utilizamos las agujas número 23, sean cortas o largas, de acuerdo al peso del bebé. Entonces, lo que sí hacemos es el examen citológico, es decir, enviamos una muestra para que el laboratorio nos diga cuántos leucocitos existen, ¿no? También nos dicen qué porcentajes son polimorfonucleares, qué porcentajes son mononucleares, y nos hacen un recuento diferencial. En cuanto al examen bioquímico, también nos dan el valor de proteínas y glucosa, también nos sirve para enviar cultivos bacterianos y nos hagan una tinción Gram. También se hace reacción en cadena polimerasa para virus, ¿no? Como por ejemplo el herpesvirus, los enterovirus, y a veces guardamos un frasquito de muestra para hacer algún otro tipo de estudios. Entonces, también existen algunas fórmulas que me indican qué distancia voy a introducir yo la aguja de punción lumbar, ¿no? Porque si es un bebito muy pequeño, obviamente de repente introduzco mucho la aguja. Las fórmulas son muy complicadas, como la primera, hay otra incluso, pero la que siempre nos acordamos es esta, ¿no? 0,03 por la talla del bebé en centímetros, y es más o menos la distancia que yo introduzco la aguja. ¿En dónde lo hago? A nivel de L3 y L4. ¿Cómo lo hago? Hay dos posiciones, la posición sentada, como pueden ver acá, o también la posición de decúbito lateral, ¿no? Pero el punto de punción siempre es el mismo. El punto que une, la línea que une las dos crestas ilíacas superiores con la línea que va por la línea media de la columna vertebral. Ese es el punto donde yo voy a introducir la aguja y
obviamente lo voy a hacer entre las dos espinas de la vértebra, ¿no? Entonces se siente claramente, ustedes tocan la espina y encima de esa espina introducen la aguja, ¿ya? Algunas sugerencias también son, si está en decúbito lateral como acá, mi aguja va dirigida hacia el ombligo. Si está en posición sentada, procuro que, como no estoy usando una aguja de punción lumbar, el bisel de la aguja esté hacia uno de los lados, porque si yo la introduzco así de frente y cojo la médula, puedo lesionar fibras de la médula. En cambio, cuando el paciente está en decúbito lateral, el bisel de la aguja va hacia arriba, ¿ya? Por la misma razón. Y luego uno siente claramente cuando atraviesa las capas y espontáneamente empieza a salir el líquido, como pueden ver acá, ¿ya? Bueno, ahí hay un video, pero no sé si... Bueno, entonces... como corre, lo vamos a poner acá. Entonces, porque alguien me dijo, ¿y en los bebitos también se hace punción lumbar? Sí, en los bebitos también se hace punción lumbar. En los prematuros extremos, sí, también se hace, ¿ya? Entonces, ahí quiero que vean algunas imágenes. No sé si escuchan, pero bueno, lo que me interesa es que vean más, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para hacer una punción lumbar? Lo poco que han visto. Un campo estéril, muy bien. Otra cosa. Las agujas de punción lumbar, ¿qué más? Los guantes estériles, ¿qué más? Los frascos para recolectar la muestra, ¿algo más? Alcohol, iodopovidona, clorexidina, gasas, muy bien. ¿Algo más? Los frascos para recolectar las muestras. Entonces, el video va a seguir corriendo. Ustedes pueden observar que el médico que va a hacer la punción lumbar está con sus guantes, todo esté estéril. Eso es importante, que todo esté estéril, porque o contaminamos la muestra o contaminamos al bebé, ¿no? Entonces, todo esté estéril, y acá ustedes van a ver una cuna radiante, que si son observadores, al parecer no está fija y esta vez se mueve, ¿no? Entonces, les comentaba a sus compañeros, el éxito de la punción lumbar depende de quién coge al bebé y si lo coge adecuadamente. Pero si está en una cuna radiante que se mueve así, obviamente el procedimiento probablemente no va a ser tan fácil hacer, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo. Que no se escucha, pero bueno. No. Dos, como ya expliqué, nosotros tomamos 4 frascos. Vamos a proceder a la punción lumbar. Otra clave en la punción lumbar es que el paciente esté muy bien posicionado. Los neonatos son relativamente más fáciles. Bueno, parece entonces que es la señal, pero ya luego les paso con ahí el link para que lo puedan ver, ¿no? Ya, entonces, una vez que he tomado la muestra, esta se va a ir al laboratorio y el laboratorio me va a dar el reporte de cuántos leucocitos existen
también en cuanto a la evaluación bioquímica, le va a reportar cuánto de glucosa, cuánto de proteínas tiene el líquido, y ahí ustedes pueden ver un cuadro que está por edades, ¿no? Por ejemplo, el prematuro, cuántos leucocitos puede tener, el recién nacido de 1 a 7 días, el recién nacido de 8 a 30 días, y ahí ustedes pueden revisar cuántos polimorfos, cuántos linfocitos, cuánto debe ser la glucosa, cuánto deben ser las proteínas. Pero en general, nosotros vamos a hacer el diagnóstico de meningoencefalitis cuando encontremos en el líquido cefalorraquídeo más de 20 leucocitos por microlitro. Eso puede tener una sensibilidad hasta del 66% y una especificidad del 78%. Y adicionalmente, si tengo unas proteínas mayor a 100 miligramos por decilitro en el atérmino o mayor de 125 a 150 en el prematuro, eso también va a favor de mi diagnóstico. Y cuando la glucosa es menor del 60% de la concentración de la glucosa sérica. Eso significa que cuando yo hago una punción lumbar, concomitantemente, antes de empezar el procedimiento, debo tomar un hemoglucotest para poder comparar, porque si yo no tengo esa glucosa de la sangre, no puedo hacer la comparación y no puedo decir si tengo hipoglucorraquia. O en general, si la glucosa es menos de 30 en el atérmino y menos de 20 en el prematuro. Estamos hablando de líquido cefalorraquídeo. Bueno, adicionalmente a las pruebas, al examen de líquido cefalorraquídeo, también existen paneles, ¿no? Nosotros enviamos las muestras al INS en Lima y en realidad nos hacen algunas de estas pruebas, pero existen, ¿no? O sea, si por ejemplo yo tomo una muestra y la mamá me dice, doctora, yo lo quiero hacer particular en ROE, puede irse y le hacen hasta para 14 bacterias, virus, entre otras, ¿no? Entonces, esa prueba se llama Film Array, ¿no? Y puede detectar diferente número de patógenos. Entonces, ¿qué nos hacen ahí? Nos hacen reacción en cadena polimerasa para Streptococcus B, para Neisseria meningitidis, para Listeria, para Escherichia coli, ¿no? Y para virus nos hacen pruebas para ver el herpes virus, el enterovirus, que es frecuente en los niños, el virus de la varicela, el herpes virus tipo 6, entre otros, ¿no? Son pruebas que no son accesibles, que en el hospital nosotros no las tenemos y que recién se están empezando a hacer a través del laboratorio de referencia regional, porque antes lo tenían que pagar, ¿no? Los padres. Bueno, entonces, habiendo hablado ya sobre la meningoencefalitis neonatal, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Lo primero que tengo que hacer es sospecharlo, ¿no? Y para sospecharlo tengo que conocer en qué consiste esta patología, porque si yo no sé nada de meningoencefalitis, lo voy a ver al niño convulsionando, lo voy a ver haciendo fiebre y lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, tengo que conocer, tengo que tener una sospecha clínica, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas clínicos que hemos mencionado. Luego, tengo que aislar el patógeno, de repente mediante el cultivo en el líquido cefalorraquídeo o mediante las pruebas moleculares que acabamos de mencionar. Y en algunos casos puedo tener un hemocultivo positivo para el mismo patógeno que me sale en el líquido cefalorraquídeo. Pero recuerden que a veces los cultivos del líquido cefalorraquídeo se pueden negativizar, sobre todo cuando la punción lumbar no se ha hecho antes del inicio de los antibióticos, ¿no? Entonces, muchas veces se retrasa, ¿por qué? Porque llegan en la noche y en la noche no nos procesan el líquido, porque llega en paro, como el niño de ayer, porque está en cuidados intensivos, porque está inestable hemodinámicamente, porque está en un ventilador y yo no lo puedo movilizar para hacerle la punción, que es válido, ¿no? Porque yo prefiero darle el antibiótico a diferir el antibiótico y primero hacerle la punción. Si el niño está grave, tengo que ponerle el antibiótico. Cuando eso sucede, cuando yo difiero la punción lumbar, inicio los antibióticos, el diagnóstico podría hacerse cuando tengo un hemocultivo inicial. Y si bien es cierto, el cultivo de líquido cefalorraquídeo me sale negativo, pero es anormal, es decir, tiene proteínas elevadas, glucosa baja o algo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo podría decir si el líquido se ha negativizado porque ya tiene 2 o 3 días de antibiótico, ¿no? ¿Y con quién voy a hacer el diagnóstico diferencial? Por ejemplo, si el niño está con fiebre, está muy abrigado, ¿qué más? La deshidratación hipernatrémica, ¿no? Los que ya han visto varios casos de deshidratación hipernatrémica. Ayer en la guardia llegó otro con 168 de sodio que había perdido más o menos 800 gramos.
Entonces, cuando un niño tiene fiebre, mi diagnóstico diferencial es ese: deshidratación hipernatrémica o meningoencefalitis. De repente tiene alguna alteración en su estado de vigilia, está encefalopático, de repente tiene un síndrome de abstinencia porque la madre consumió drogas durante el embarazo, o porque de repente ha estado intubado y ha estado constantemente con fentanilo o midazolam y hace un síndrome de abstinencia. Esos niños que nacen asfixiados, que tienen hipoxia, ¿no?, pueden llegar a convulsionar por un SARS-CoV-2. Entonces, no necesariamente es una meningoencefalitis, sino la hipoxia también le puede ocasionar. Esos niños que hacen hemorragia intraventricular se puede manifestar como una convulsión, ¿no? Entonces, otra vez, tengo que tener varios diagnósticos diferenciales, porque si yo soy muy cerrada o muy cuadriculada y digo, no, para mí es una meningoencefalitis, hago la punción, me sale negativa, no le he puesto antibiótico, me quedo sin diagnóstico. Entonces, tengo que tener un abanico de posibilidades como todos estos, ¿no? Bueno, y ahí hay un algoritmo que justo habla sobre cómo actuar, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver ustedes algunas contraindicaciones también. A veces no se hace la punción lumbar no solamente porque el estado del paciente es crítico, sino también porque podríamos tener alguna alteración de la coagulación, ¿no? Un TP, un TTPA altos, un fibrinógeno muy bajo. También pueden haber signos de hipertensión endocraniana, ¿no?, como papiledema, como vómitos explosivos, y eso me impide realizar la punción lumbar, ¿no? Otra causa o otra contraindicación es si es que hay alguna infección en la zona donde yo tengo que hacer la punción lumbar, no puedo hacerla, y si el niño está inestable clínicamente. Entonces, si eso sucede, se difiere la punción lumbar hasta que el niño o la condición se supere. Ahora, si no pasa así, y es temprana, es decir, menos de 72 horas, y es un bebé a término, es decir, mayor o igual a 37 semanas, y está asintomático, pero tiene algún factor de riesgo, y los hemocultivos están negativos, esa punción lumbar puede ser diferida. Lo contrario sucede si el niño está asintomático, ¿no? Eso nunca se olviden. Si el niño me hace algún signo o síntoma, yo no puedo suspender esa punción lumbar, ¿no? Independientemente de que el hemocultivo me diga que está negativo, tengo que realizar. La punción lumbar se recomienda, tiene una recomendación fuertemente, ¿no? Ahora, si el hemocultivo es positivo, independientemente del estado clínico del niño, se sugiere hacer la punción lumbar, ¿no? Eso también lo hemos revisado cuando hemos revisado el tema de sepsis con los grupos. Si un hemocultivo me sale positivo, el siguiente paso es hacer una punción lumbar. Y en los prematuros que tienen síndrome de distrés respiratorio, de repente se difiere, pero igual, si tiene un hemocultivo negativo, tiene algún signo específico de infección del sistema nervioso central, está fuertemente recomendado hacer la punción lumbar, ¿ya? Acá otra vez, los que ya están expuestos a antibióticos, es decir, recibieron antibióticos, pero están asintomáticos, hay una evidencia de que el niño está mejorando, ya no se hace la punción lumbar. Sin embargo, si el niño se deteriora clínicamente o hay una ausencia de mejoría en 24 a 72 horas, debemos realizar la punción lumbar, ¿no? Y bueno, enfatizo en eso porque ya los que han rotado en neo, me imagino, han visto que hay varios bebés que dicen meningoencefalitis, pero que no tienen punción lumbar. No sé si les ha pasado, pero es frecuente ver eso, ¿no? No hacemos las punciones lumbares. Y eso nos deja sin una evidencia para aislar la bacteria y también para decidir el número de días de tratamiento, ¿no? Y bueno, otras veces también sucede que la madre se niega. No, yo no quiero porque me han dicho que eso le va a hacer daño, ¿no? Pero si uno le explica y le dice, mire señora, si hacemos este procedimiento, ahí va a estar el diagnóstico de su hijo, vamos a saber qué bacteria es, inicialmente le vamos a iniciar unos antibióticos, pero con ese resultado yo le voy a decir, sí, continuamos con los mismos o no, tenemos que cambiar. Y también le voy a decir si va a recibir solo 2 semanas de tratamiento o va a recibir 3 semanas de tratamiento. Ah, ya, doctor, entonces sí, mejor hágale, porque si no, se va a quedar 3 semanas o más, ¿no? Sí, señor. Entonces la madre entiende, y si le explicamos que ese líquido que le vamos a sacar se vuelve a producir en los plexos coroideos y se restituye nuevamente, entonces la mamá nos va a entender, ¿no? Recuerden que con las mamás hay que comunicarnos bien porque si no lo hacemos vamos a tener esa negativa. Ahora, hablando ya un poquito sobre el manejo, igual como en todos los niños, ya saben, lo primero es hacer el triángulo de evaluación pediátrica. Si yo tengo que su circulación está alterada,
Si vemos que un niño está en shock, pues tendré que manejar eso primero. Si es que veo que el niño tiene alteración del otro lado, que es la parte respiratoria, tendré que darle un soporte oxigenatorio adecuado, ¿no? Como por ejemplo los que vieron el paro ayer, ¿no? ¿Qué le dieron? ¿Qué tipo de soporte ventilatorio le dieron? Se le dio un masaje y también con el ambú y también adrenalina al final. Entonces le dieron masaje porque el niño no tenía frecuencia cardíaca o de repente estaba en menor a 100. Y le dieron ventilación con la bolsa autoinflable porque el niño no ventilaba, ¿no? Y posteriormente, cuando se soluciona el paro, ese niño tiene que recibir otro tipo de soporte respiratorio, ¿no? Lo que dice el reporte es que el niño ha pasado la UCI y que estaba con un sigma, ¿no? Entonces, primero, antes de pensar en qué antibiótico le voy a dar, qué le voy a dar, cardiovascular, respiratorio, y luego ya va la parte neurológica, ¿no? Entonces, tendré también que ver qué fluidos le voy a dar, tendré que ver si está con hipoglicemia, lo que siempre discutimos en los casos clínicos. Lo primero, su glucosa. Si está con hipoglicemia, tratar la glucosa, porque puede ser que eso también sea una causa de las convulsiones. Según lo que sigue es controlar las convulsiones. ¿Con qué vamos a controlar las convulsiones? Fuerte y claro, todos. Muy bien, entonces si es inicialmente podré darle una benzodiazepina, midazolam o diazepam, pero en los recién nacidos ya luego se utiliza el fenobarbital. La fenitoína la dejamos para los niños y los recién nacidos reciben su fenobarbital. Dosis de carga, dosis de mantenimiento, ya todo eso ustedes lo pueden revisar en el Neofax, que ya lo tienen. Y lo otro es el soporte nutricional, ¿no? Eso hay que desterrarlo, ¿no? Antes decíamos el niño, el bebé que está grave, que está en UCI, que está intubado, NPO. Lo dejábamos en NPO hasta que lo extubemos, creo, ¿no? Entonces, los últimos estudios nos dicen que mientras más tempranamente los nutramos, ese niño se va a recuperar más rápido, ¿ya? Entonces, el soporte nutricional es importante también en los niños con meningoencefalitis. Y ya hablando sobre la antibiótico-terapia, recuerden que como en varias patologías, inicialmente es una antibiótico-terapia empírica, ¿no? Yo le voy a hacer la punción lumbar, mando mis muestras al laboratorio, el cultivo me lo van a dar en 2 o 3 días, pero le tengo que empezar un antibiótico, ¿no? Y como hemos visto cuáles son las bacterias más frecuentes, tendré que utilizar antibióticos que me curan varias cosas, ¿no? Gram positivos, gram negativos. Y lo que más nos preocupa en este grupo etario es la listeria, ¿no? Entonces, la listeria en realidad es cubierta por la cefotaxima, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí también que la dosis de ampicilina es una dosis un poco más alta para meningoencefalitis. Porque ¿cuánto es la dosis para sepsis de ampicilina? 75. 50 miligramos por kilo por dosis, y luego ya ustedes revisan su cuadrito, ¿no? Si tiene menos de 7 días es cada 12, si tiene más de 7 días cada 8. Pero en el caso de la meningoencefalitis, vean ustedes que las dosis son de 100 miligramos kilo dosis. ¿Se acuerdan también en los más grandes que usamos ceftriaxona? Dosis MEC, 100 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces, iguales en los neonatos. Entonces, ahí ustedes pueden ver tanto para menores de 7 días, para mayores de 7 días, y si diagnosticamos un gram positivo, va a ser por 14 días, si es un gram negativo, lo vamos a dar hasta por 21 días. Y acá igual pueden ver las dosis de cefotaxima, que estas sí se mantienen en 50 miligramos por kilo por dosis. Como les digo siempre, esto a veces no lo recordamos, por eso tenemos que tener nuestro Neofax a la mano para poder revisar las dosis. Las complicaciones, creo que ya las hemos ido mencionando, adicionalmente al retraso psicomotor, a la epilepsia que pueden tener posteriormente, también pueden presentar sordera. Ahí pueden ver algunos tipos de complicaciones, como por ejemplo en la de acá, signos de hemorragia, ¿no? Acá por ejemplo colecciones como empiemas de repente, acá hidrocefalia, es decir, las complicaciones pueden ser variables. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? ¿Alguna idea? El tamizaje, ¿no? Que es tan importante, que haciendo ese tamizaje para estreptococo grupo B,
podríamos prevenir muchos casos de sepsis y de meningoencefalitis. Tal vez algún día esto se implemente dentro de la norma técnica. Lo otro también es muy importante, la educación a las madres, ¿no? Y esto lo traigo acá porque dirán, ya la doctora, esto ya lo sabemos, porque viene a decirnos eso. Porque cuando ustedes hacen su serum, pueden llegar a un sitio, como cuando yo hice mi serum, donde cuando yo iba, todos se iban, ¿no? O sea, la obstetricia salía de días libres, la enfermera se iba. Entonces yo me quedaba sola en el establecimiento, y cuando venía una gestante tenía que atenderla, cuando venía alguien para vacunar tenía que vacunarlo, venía alguien para crecimiento y desarrollo tenía que hacerlo. Entonces cada una de esas atenciones es una oportunidad para educar a las madres, ¿no? Entonces si yo le digo a la señora, es importante que usted venga a sus controles, porque vamos a ir viendo cómo está su bebé, si va creciendo, vamos a ir diagnosticando si usted tiene una infección urinaria, de repente si tiene sífilis, HIV, y vamos a poder tomar algunas medidas que van a favorecer que tanto usted como su bebé no tengan ningún peligro, ¿no? Si yo le explico, ¿no? Señora, si usted en algún momento durante su embarazo tiene fiebre, se le rompe la fuente, tiene que venir rápidamente o empieza a tener fiebre, entonces la mamá va a acudir oportunamente, ¿no? Pues a veces no es que no vienen porque no quieren, sino es que no vienen porque nosotros no les enseñamos, no las educamos, ¿no? Y recuerden que estar en un área rural es muy diferente a estar en un área urbana, porque en el área rural a veces tenemos madres que son analfabetas, ¿no? Entonces, lo que deberíamos promover es prevenir, ¿no? O sea, si nosotros prevenimos bien, no vamos a llegar a tener esos niños con estas patologías. También, una vez que el bebé nace, ¿no? Creo que con el primer grupo sí pudimos pasar visita en alojamiento conjunto, tienen su tarjetita, ¿no? ¿Han visto esa tarjeta del recién nacido? ¿Qué han visto en esa tarjeta? Que está también en el servicio ahí pegada en su cuna, una tarjetita. Rosada si es mujer, celeste si es varón. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? El Apgar, ¿qué más? Su edad gestacional, muy bien. Grupo sanguíneo, que ojalá cuando sean internos no se olviden de ponerlo. ¿Qué más? Su peso al nacer, ¿qué más? Su talla al nacer, su perímetro cefálico, su perímetro torácico, su perímetro abdominal. Y lo más importante, su nombre. Su apellido, porque todavía no tiene su apellido, el nombre de la mamá, el nombre del papá, y ya han agregado también una partecita ahí que dice las vacunas del recién nacido, ¿no? BCG, y ponemos la fecha, y hepatitis B y ponemos la fecha. ¿Qué más? A ver, ¿quién ha sido observador y ha visto algo más? La huella. La huella, ¿no? Que para la mamá lo más importante es la huella, ¿no? Es un recuerdo que le queda para toda la vida, la huella de su bebé. ¿Qué más? Grupo sanguíneo. Ya, el grupo sanguíneo que también está en la primera parte y que no lo llenan los internos. ¿Qué más? El Apgar ya lo dijo. ¿Qué más? Nunca han visto entonces esa tarjeta. Pero yo con el primer grupo he subido con ustedes arriba hasta las mamás. Eso está en la primera parte, la huella está en la última parte, y al centro. Hay recomendaciones. Muy bien, las recomendaciones y los signos de alarma, ¿no? Entonces ahí dice, signos de alarma. Si su bebé no lacta, vomita, se hace morado, se hace amarillo, no se despierta, hace movimientos involuntarios, acude rápido a tu puesto de salud o ven a la emergencia que está abierta las 24 horas del día. Y en el otro lado están las recomendaciones para el bebé, ¿no? Porque doctora, ¿cada cuánto tiempo lo voy a bañar? ¿Qué le voy a dar? ¿Le puedo dar? Ahí está todo indicado. Entonces, ese momento en que yo subo a pasar visita en esos niños que aparentemente están sanos, es el momento para yo decirle, ¿no? Señora, si su bebé no quiere lactar, está muy dormido, tiene fiebre, porque algunas mamás dicen, la fiebre es normal, ¿no? Y le doy su paracetamol y ya, y este niño está haciendo una meningoencefalitis. Señora, la fiebre es un signo de alarma, es un signo muy malo en un recién nacido. Si empieza a hacer movimientos involuntarios ya, ¿no? Entonces, tengo que educarla a la mamá, porque si yo no le educo a la mamá no va a saber, a veces es su primer bebé y no sabe, pues, ¿no? Entonces tengo que educarla. Y esto de acá que también es importante, ¿no? Porque yo le digo a la mamá, señora, si su niño tiene esto lo lleva. La mamá se va y en el puesto de salud Río Seco le dicen,
es normal, no te preocupes, llévalo. La señora lo lleva a su casa, el niño ya no está irritable, ahora ya no se despierta con nada. No, seguro que no le has dado de lactar, llévalo. Y a la tercera ya lo trae convulsionando, ¿no? Entonces, muchas veces no es la mamá la que falla, sino somos nosotros como personal de salud, y no necesariamente nosotros, sino también el técnico, la enfermera, y obviamente ustedes van a ser los líderes de su puesto de salud. Ustedes pueden ser muy brillantes, pero si llegan a un puesto de salud alejado y no educan a su personal, no han hecho nada en ese puesto de salud, ¿no? Porque la idea es que cuando ustedes se vayan, quede algo, y cuando alguien venga con un signo de alarma, ellos lo puedan interpretar. Bueno, finalmente, para concluir, algunas cosas importantes. La meningoencefalitis neonatal tiene una alta mortalidad y tiene muchas secuelas. El diagnóstico tiene que ser temprano, el tratamiento empírico debe ser precoz, y luego con mis cultivos yo ya me dirijo, ¿no? Si estoy bien con ampicilina cefotaxima, continúo con eso, pero si me sale una bacteria que es resistente, cambio a lo que es sensible. Otra vez, el cuadro clínico es sutil, no es específico, el diagnóstico representa un gran desafío para nosotros. La forma más confiable de diagnosticar meningoencefalitis es con el análisis del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene mediante una punción lumbar. Es ideal realizar la punción lumbar antes de iniciar los antibióticos. Realizar una punción lumbar después de que se haya iniciado el antibiótico aumenta la posibilidad de que el cultivo de líquido sea estéril. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta?